Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos un nuevo espacio de rotativo 5D en esta fresca tarde ya de miércoles 4 de mayo. Nosotros cargados de información y entrevistados de primer nivel para compartir con todos ustedes del otro lado. 19 grados, la temperatura actual, sensación también de 19, humedad al 60% y vientos a 9 kilómetros por hora. Esta tendencia va a ir disminuyendo. En los próximos días vamos a tener mínimas de 11, 12, así es que abrigarse bien y a tomar los debidos recaudos por las cuestiones respiratorias principalmente, y esta época del año donde muchas enfermedades también que se vinculan a esta cuestión respiratoria empiezan a circular, así es que también a tomar las debidas medidas. Hablamos en este primer espacio de los avances que estamos llevando adelante en el campo, en la agricultura, muchos proyectos, alianzas, esto más allá de ver de que, bueno, luego del impacto de un doble fenómeno digo bien, climático como la Niña, ha desnudado la necesidad de contar con mayores respaldos a nivel jurídico, a nivel político, mayores políticas públicas que puedan ayudar a cubrir o a proteger al productor, más que nada mediano y pequeño, que no cuentan con muchas herramientas para lidiar con esas adversidades climatológicas que ponen en jaque su futuro, básicamente, y las producciones que tenemos a nivel país. Muchos otros sectores como el forestal también van desarrollando algunas iniciativas y vamos por ese camino para fortalecerlos y dotarlos de herramientas. En esta tarde tenemos un invitado de primer nivel a quien le agradecemos por su tiempo. Nos acompaña Andrés Molina, gerente de Proesa, este proyecto importantísimo que se lleva adelante actualmente, para hablar un poco de cómo está el proyecto y de los productos financieros que necesitamos fomentar, estimular, potenciar en el ámbito forestal. Andrés, ¿cómo te va? Muy buenas tardes y gracias por tu tiempo. Hola David, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vos por la invitación y por tener este espacio para poder conversar sobre cosas importantes y no tan urgentes, ¿no? Que a veces es todo un tema. Así que muchísimas gracias por tenerme aquí. Totalmente, Andrés. Para introducirnos un poco al tema y cuando hablamos en términos forestales, ¿a qué nos referimos básicamente? ¿Hablamos de las plantaciones o cultivos nativos o esto se amplía más a la yerba mate? El eucalipto, por ejemplo, es un cultivo nativo que se está explotando bastante a nivel país. Claro, mira, cuando hablamos del sector forestal en sí, hablamos de una opción antes que solamente ver líneas de producción como podrían ser especies nativas o de rápido crecimiento, como le decimos también dentro del proyecto, a exóticas como el eucalipto, o a la combinación de las mismas, o cítricos, yerba mate, bosques de regeneración natural. Estamos hablando de diferentes tipos de productos y estamos hablando de repente con el apetito de riesgo que tenga esa persona que quiera incursionar en algo que no es tan rápido. Sí, estamos hablando de un tema de mucho tiempo, los inversores están hablando de, ok, ¿cuáles son los instrumentos financieros que están disponibles para que yo me sienta cómodo de diversificar mi producción, o mejor dicho, pensar en cómo podría yo sentirme más tranquilo invirtiendo mi dinero y no pensando solamente en commodities como la soja, el maíz, trigo, carne, que tienen un componente riesgoso bastante alto, principalmente con lo que llamamos el cambio climático, con los eventos extremos y con que de repente no podemos ni siquiera cubrir los costos de una inversión tan intensiva como la que se está haciendo, ¿no? Cuando hablamos del mundo forestal, hablamos de algo que para Paraguay puede ser una gran salida, puede ser una de las formas de diversificar en términos de portafolio la inversión y pensar un poquitito, un poco más a largo plazo, no estar tan atados a la distribución de la lluvia en un corto periodo de tiempo. Si bien al inicio es muy importante una buena irrigación, a lo largo de los años esto va bajando en términos de riesgo y permite al inversor tener una diversificación que le permita también pensar en una jubilación, ¿no? Desde ese punto de vista, la AFD, uno de los miembros del proyecto PROESA, que lidera la coordinación nacional a través de la Secretaría Técnica de Planificación, directamente de la ministra Viviana Casco, y su viceministro Adilio Selle. Bueno, básicamente la tenemos a la FD con un producto muy interesante que se llama Proforestal, ¿sí? Con la intención de que aquellos que estén interesados en diversificar
o específicamente tener un mercado específico como el que ahora se está abriendo con Paracel, por ejemplo, es algo tentador. Entonces uno comienza a hacer, bueno, ¿qué son márgenes de comercialización? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué comparo con qué? ¿En cuánto tiempo voy a tener un retorno? ¿Tengo o no tengo seguro? ¿Tengo o no tengo fondo de garantías por detrás? ¿Cuáles son las cosas que me van a hacer inclinar la balanza de mi confianza en un producto que no es tan conocido acá en Paraguay? Básicamente te hablé de mil cosas, David, disculpame, te llené de temas de entrada, pero vos me decís que de repente no se entendió muy bien y lo vamos desgranando de a poco. No, pero es importante ese pantallazo que mencionas, Andrés. Salen dos indicadores, uno de alerta y uno verde, que tiene que ver con el extenso potencial verde que tiene nuestro país justamente para aprovechar todas las áreas, y por otro lado la preocupación ya de la sociedad misma, que es el rápido crecimiento del sector productivo y mucho miedo en torno al no cuidado con el medio ambiente, a procesos que no sean amigables, a procesos que no ayuden a la retroalimentación en los suelos, y que por supuesto es la iniciativa o pilar de muchos proyectos como Proesa también. Esto ayudarle a muchas comunidades necesitadas a crecer, pero a la par cuidando el medio ambiente. Exactamente. Y fíjate otra cosa que no habíamos hablado anteriormente, que tiene que ver la seguridad jurídica para decir, bueno, esta tierra verdaderamente me corresponde hasta el lindero y puedo hacer una inversión de este tipo, que son años, ¿no? Entonces, el riesgo se diversifica, mejor dicho, en la versión del riesgo del inversor, en decir, ok, ¿cómo está la seguridad jurídica? ¿Voy a tener o no voy a tener invasiones en mi tierra que estoy invirtiendo a largo plazo? ¿Cómo va el tema de incendios forestales? ¿Cuáles son las herramientas financieras que me van a ayudar a seleccionar esto como una alternativa e inclusive incluir a comunidades indígenas o a pequeña agricultura familiar para utilizar sus servicios como servicios ambientales desde el punto de vista no puro de la palabra, pero sí como monitores de incendios, sí como monitores de otras situaciones que puedan ocurrir con esa inversión que es muy costosa, ¿no? Estamos hablando de una buena cantidad de dinero por hectárea. Es así, y estimular más políticas públicas. En que para el mediano productor pueda destinar un pequeño porcentaje de sus tierras a sistemas agroforestales que garanticen el crecimiento homogéneo en las tierras nacionales, ¿no? Además, es muy interesante pensarlo desde el punto de vista de eficiencia, ¿no? Porque cuando hablamos de eficiencia en términos, ok, ¿cuáles son las mejores tierras para agricultura? Nadie dice que la agricultura es mala, para nada. Tal vez existen prácticas que pueden mejorarse como en cualquier sector. Lo mismo con la ganadería. Y en términos forestales tenemos una gran superficie que podríamos utilizarla con una buena estructura por detrás, tanto jurídica, en términos normativos, y de incentivos, porque siempre estamos hablando de dos cosas, ¿no? Cómo normar algo, pero cómo también darle incentivos para que esto funcione, y aquellos que verdaderamente son eficientes con el dinero, que en el caso de la AFD son fondos que vienen específicamente para ser, entre comillas, repasados por bancos de primer piso, tengan una alta chance de ser repagados y que no exista una refinanciación y que después no tengamos problemas en el sector financiero. Eso es muy, muy interesante conversarlo con nuestros colegas de la AFD que siempre apoyaron el proyecto Proesa y también están en contacto con los bancos de plaza, inclusive en momentos en donde la liquidez es grande y los bancos de plaza prefieren utilizar sus fondos antes de solicitar a la AFD una línea de préstamos específicos. Así que no te voy a mentir que no es complejo, no te voy a mentir que hay que ser muy ambicioso, pero también hay que ser disciplinado para poder conseguir una estructura que pueda permitir al inversor sentirse cómodo, diversificar, generar puestos de trabajo y tratar de crecer todos juntos en cuanto al desarrollo se refiere, principalmente en aquellos distritos en donde tenemos una pobreza extrema, en donde tenemos estos programas de protección social de Coporá con la gente del MDS, que hacen un trabajo muy grande con esto, y además aquellos que son terriblemente vulnerables al cambio climático, ¿no? Entonces, es una ecuación difícil, pero creo que con el apoyo de mucha gente
existe una probabilidad alta de que estos mecanismos estén en su lugar en el momento apropiado. Y de lo que me está Andrés, creo que destacan dos variables interesantes. Por un lado, saber que contamos con productos financieros y que pueden ir desarrollándose en mejor medida para adaptarse a cada perfil. Y por otro lado, una variable un tanto neutra negativa, que es la falta de mayor motivación, interés, esa ambición por invertir en el área forestal, justamente por lo que me mencionabas al principio. Es un área más a mediano plazo, más a largo plazo. Quizás el riesgo cuesta un poco más manejar en este sector, ¿no? Sí, no estamos acostumbrados a eso, ¿no? O sea, es muy importante, dentro de las conversaciones siempre hablamos del consumidor final del producto crédito, ¿no? ¿A qué está acostumbrado? ¿Cuáles son los patrones que sigue el consumidor de un producto crediticio en cuanto a la selección y al ranking? De decir, ok, me interesa diversificar de esta manera por estas razones. En términos de commodity, estamos hablando de una volatilidad de precios que es muy importante. Tampoco los agricultores se sienten muy bien con esto, pero están acostumbrados a esa volatilidad, ¿no? En el caso de la industria forestal, como nosotros la estamos pensando en términos del proyecto Proesa, con servicios ambientales por detrás, algo mucho más social, algo mucho más abarcante en términos de una cantidad de mano de obra asociada a esta inversión. Sí, es un poquitito más difícil imaginarse cómo funcionan todos los engranajes de esta maquinaria, que si bien es muy innovadora, también genera muchas preguntas por parte del inversor, y con el desarrollo que estamos haciendo con la AFD, con FAO, desde el punto de vista de la asistencia técnica de la FAO para poder explorar estos mercados. Creo que soy bastante, te diría positivo, y eso que normalmente soy muy cauto en lo que digo, bastante positivo en términos de las probabilidades que tenemos de dar al mercado un producto que pueda ser consumido y que sea sostenible a lo largo del tiempo. Es que es un terreno de muchas oportunidades y es un nicho que todavía no se ha explotado al máximo, es decir, está todo por hacerse en el ámbito forestal y que por ende puede ayudar muchísimo a la balanza comercial a nivel país. Y mencionabas, Andrés, algo interesante que también lo hablamos detrás de cámaras antes de entrar y hemos conversado también anteriormente esto con otros referentes del ámbito agrícola principalmente, y tiene que ver con la diversificación, dejar de ser soja dependiente, esta frase combinada que suena tan chocante para algunos, pero es una realidad porque hoy vemos el impacto de una mala cosecha que va a repercutir en todo el año y un menor ingreso de divisas importantísimo que va a desacelerar la economía. Esto es negativo para el Paraguay. Nadie está diciendo que dejemos de valorar e invertir en la soja, pero es importante diversificar para obviamente compensar esos embates climáticos principalmente, ¿no? Nosotros disminuimos la superficie de soja, existen menos camiones que transportan soja, existen menos cubiertas que deben ser reparadas, menos cubiertas que deben ser compradas, menos choferes que conduzcan los camiones. Estamos hablando de un golpe directo a la microeconomía, estamos hablando del mercado de empleo en Paraguay, y bueno, básicamente uno tiene que pensar en términos sistémicos, ¿no? No solamente en términos agregados de cuánto es la exportación, pero sí existe una relación directa con el empleo de la gente, lo cual es muy importante. La velocidad del dinero baja, lo cual no corre tan rápido el dinero y existe una retracción dentro de la economía que es muy importante para los que tienen que invertir. Entonces existe una retracción muy importante en cuanto a todos los sectores de la economía y allí se complican las cosas. En cuanto a lo que tiene que ver con el tema forestal, lo importante, creo yo, es que existen no necesariamente extremos, sino que existen agroforestería, existe silvicultura, estamos hablando de la combinación de ganado vacuno o de otra especie con bosques. Estamos hablando de una gran apertura que tiene una llave que es muy, muy importante, ¿no? La llave del conocimiento, que es lo que tenemos que generar para que en nuestro país verdaderamente estemos cerca de la frontera de la eficiencia en cada una de las actividades económicas que están relacionadas a nuestro potencial, que claramente es rural, claramente es agropecuario forestal,
y la distribución en sí de los riesgos climáticos son bastante difíciles porque no tenemos una superficie muy grande para poder administrar esto de una manera geográfica, por decirlo así. Así que son todos indicadores, son todas variables que son muy importantes para nosotros los que estamos tratando de generar oportunidades, ¿sí? A corto, mediano y largo plazo. Y es un desafío muy, muy interesante para una política pública que se está gestando gracias al esfuerzo de 9 instituciones, con el apoyo técnico de la FAO y con el apoyo financiero del Fondo Verde para el Clima. Y lo positivo también que podemos... Mira, esto como para ir redondeando el tema, Andrés, es que es un sistema, el sistema forestal, que puede integrarse de forma armónica a cualquier otro modelo productivo que se lleva adelante, como ya lo mencionabas también, a la ganadería principalmente. Este me imagino que es un aliciente importantísimo para aquellos que quieran dedicarse a invertir o visualizar un poco a futuro en este ámbito. Totalmente. La investigación aquí va a ser muy interesante. Existen muchas investigaciones, muchas decisiones que ya fueron tomadas. Nosotros en Paraguay debemos tomar nuestras propias decisiones con los ojos bien abiertos, pero básicamente van a ser las nuestras. Por lo tanto, el intercambio de información, la cautela, el análisis de datos para tomar decisiones apropiadas va a ser una constante en el corto plazo y mediano plazo para poder administrar mejor el riesgo, tanto de mercado, cuando estamos hablando de precios, como también el impacto que tiene en toda nuestra producción desde el punto de vista del cambio climático y de estos eventos extremos que tienen que ver con olas de calor, tienen que ver con incendios forestales, tienen que ver con sequías, lo cual afectan de una manera muy, muy grande a las poblaciones rurales y por supuesto también a la economía. Y uno que va a tener mucho compromiso en la espalda es Proesa, justamente, Andrés, ya que estamos hablando de esto, que me imagino va a marcar un antes y un después en la vida de miles de familias a nivel país, y por supuesto vamos a dar nuestro granito de arena también en esta gran lucha para revertir un poco los embates que el ser humano está haciendo contra la tierra, ¿no? Proesa tiene una tarea muy grande, que es llegar a 17.100 participantes, que vendrían a ser prácticamente 17.100 familias en 70 distritos dentro de 8 departamentos de la región oriental del Paraguay. ¿Sí? Estamos hablando de trabajar con 6 modelos agroforestales, estamos hablando de trabajar con comunidades indígenas y estamos hablando de trabajar con pequeña agricultura familiar. Hasta el momento ya hemos llegado al departamento de San Pedro, ya tenemos 1.214 participantes identificados dentro de 5 distritos específicos que los estamos visitando, ya tenemos modelos implantados. Y algo que es muy interesante es que el 72% de nuestros participantes son mujeres cabezas de hogar en agricultura familiar campesina, y el 52% son mujeres cabezas de hogar en comunidades indígenas. Entonces, estamos hablando de algo que no es típico, estamos hablando de algo innovador, estamos hablando de una manera diferente de llegar a las productoras desde este punto de vista, con todo lo que eso significa en términos de esfuerzo, en términos de pensar que la asistencia técnica va dirigida a una mujer cabeza de hogar que tiene la intención porque acepta y dice que es una participante del programa Proesa y que pone su trabajo a disposición para que esto funcione. Estos modelos son llave en mano, sin embargo, los participantes reciben capacitación, ¿sí?, para poder mantener los modelos agroforestales, además de capacitación en otras habilidades que son importantes para que este esfuerzo sea sostenible a lo largo del tiempo. Y podemos ser inclusive un poco optimistas, Andrés, porque hablamos de 17.100 participantes, pero las áreas y las comunidades, mínimo a una familia al lado, al vecino, por llamarlo entre comillas, el vecino, que va a empezar a observar también el mejoramiento en las condiciones de vida, la efectividad de estos modelos productivos que está aplicando y va a querer replicarlo.
Exactamente, la intención es justamente eso. Lo mejor que nos puede pasar es que todas estas sean lideresas, todas nuestras participantes sean lideresas y sus colegas, sus vecinas, también estén interesadas en encontrar este tipo de producción como una salida a su sistema familiar. ¿Sí? Estamos hablando de una adopción, de una opción específica que no estaba anteriormente dentro del menú que pueden elegir, pero que está disponible, es real y estamos haciendo todo el esfuerzo posible para poder mitigar el retraso que nos generó la pandemia. ¿Sí? Nosotros lastimosamente no podíamos salir a campo por las regulaciones sanitarias. Estamos tratando de hacer un esfuerzo con un equipo de gente que es excelente. Sienten el compromiso de los participantes y cuando uno va a conversar principalmente con la CRI. La CRI es un comité regional indígena, ¿sí? En donde con ellos conversamos la mejor manera de llegar a las comunidades indígenas que están trabajando como participantes dentro del proyecto Progreso. Así que todo esto es muy enriquecedor, se están produciendo materiales para poder llegar a campo de una manera cada vez más eficiente. Recordarás que te decía que son 70 distritos y que nosotros ya estamos en 5. Faltan 65, entonces tenemos que hacer que todos los siguientes cada vez sean más eficientes en términos de llegada y puedan tener todo muy claro para que sientan que esto tiene la intención verdadera de que funcione, ¿sí? Que sea funcional. Categóricamente. El tiempo límite que tiene Proesa, Andrés, y me imagino que existe un presupuesto importantísimo también detrás y un gran equipo trabajando. Sí, son 9 instituciones que están trabajando en conjunto con Proesa. Estamos hablando del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del MADE, del INDERT, de la AFD, que es el componente 2, estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social, estamos hablando de la Secretaría Técnica de Planificación, liderando la coordinación nacional de todo este enorme esfuerzo que básicamente en total, en 5 años, estamos hablando de $90 millones, aproximadamente 25 millones de dólares son provistos por el Fondo Verde para el Clima, ¿sí? La FAO trabaja para poder implementar esto, ejecutar esto de la manera más eficiente posible desde un punto de vista con una asistencia técnica de muchos especialistas, no solamente aquí en Paraguay, estamos hablando de gente de Chile, gente de Colombia, gente de Roma, con las cuales estamos tratando de implementar este proyecto día a día. Por lo tanto, es un equipo muy grande de personas con los cuales trabajamos todos los días para que esto sea transparente, sea una buena práctica, permita generar nuevas opciones en el futuro y también lo deje a Paraguay como uno de los países innovadores en este tipo de proyectos que combina la protección social con el cambio climático, con reforestación. ¿Sí? Estamos hablando de 3 componentes que a veces son difíciles de imaginar juntos, pero lo estamos haciendo y es un esfuerzo del gobierno muy, muy fuerte que tiene una ley por detrás, así que estamos hablando de un verdadero compromiso del gobierno para que esto funcione. Categóricamente es demasiado importante visibilizar lo que se está haciendo actualmente. Y simplemente a modo de ejercicio, Andrés, si tomamos esos 90 millones que se están invirtiendo en este proyecto, hipotéticamente resulta efectiva la aplicación de estos modelos a las 17.100 familias. Me imagino que esto en un promedio de 10 años podría llegar a triplicar o cuadruplicar inclusive lo que se ha invertido en un principio. Totalmente. Lo bueno de esto es que existen escenarios conservadores, pero los escenarios que son positivos o optimistas, estamos hablando de, imagínate lo siguiente, quiero que pensemos, quiero que soñemos un rato porque es importante soñar. ¿Conoces evidentemente sí, el boom en construcción, ¿no? Tenemos las personas que tienen un poquitito de dinero para poder decir, ok, lo voy a ir pagando a poco para que cuando me jubile tenga un alquiler que signifique mantenerme, ¿no? Pensá eso con árboles. Pensá que en vez de una inversión de $50.000 en comprar un departamento para tener luego un alquiler, puedas decir, ok, mira, el banco
fulanito de tal tiene una manera de ahorrar en reforestación. Porque estamos hablando que el componente 2, que tiene como actor principal a la AFD, tiene 49 millones de dólares para préstamos al sector forestal. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de un mercado que puede ser útil, que puede captar interesados, que puede tener reforestación, que puede servir a través de herramientas financieras existentes como el fideicomiso, que necesita algunos retoques, que lo estamos hablando con la gente muy capaz, excelente de la AFD, para nosotros poder mejorar cada vez más el producto proforestal y la gente pueda tener una jubilación basada en árboles, ¿no? O sea, estamos hablando de otro tipo de pensamiento, estamos hablando de cambiar un poquitito la mirada, no pensar tanto en ladrillos, pero pensar un poco en madera, cítricos, yerba mate, que tienen una conexión más directa con nuestra naturaleza y nuestra identidad productiva del país, que como te repito, es rural, es agrícola, es ganadera y puede ser con muchas probabilidades excelentemente forestal. Definitivamente, si miramos el panorama con esos ojos, me imagino que se abre otra vez un nuevo abanico de oportunidades y nichos que todavía no están siendo explorados del todo y que pueden representar muchas más oportunidades, no solamente para aquellos que quieran invertir, sino para la macroeconomía de nuestro país en general y en el corto plazo. Esos resultados con una balanza comercial menos golpeada cuando existe un pequeño cambio climático, porque tenemos esa diversificación de la que estamos hablando. Es así, David. Las cosas están allí, estamos tratando de que funcionen. Tenemos gente extremadamente capaz en nuestro país, colegas de primer nivel que están haciendo todo lo posible para que los compatriotas tengan una opción diferente y puedan mejorar en sus decisiones, con los ojos bien abiertos, ¿no? Que no sea algo, sí, me meto en esto que no, verdaderamente no sé, pero parece que funciona, pero que al contrario, tengan toda la información para que tomen una decisión informada y esto se pueda ver en el plazo en el cual se está anunciando que debería ocurrir. Excelente. Andrés, una última consulta que quiero hacerte a modo de redondear. Avances de Proeza. ¿Cuál es el perfil que tiene que cumplir el participante? ¿Existe, digamos, unas características o el programa lo va estudiando, seleccionando? ¿Cuál es el proceso? El proceso es el siguiente. Nosotros nos basamos en la base de datos de Tecopora. Sí, estamos hablando de una red de protección social por detrás de todos los participantes de Proeza, sí o sí. Eso es por una parte. Por otra parte, nosotros hacemos un proceso muy exhaustivo en el sentido de visitar a la persona que está dentro de la base de datos de Tecopora. Tenemos un trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social muy estrecho en términos de verificar los datos, verificar que esa persona verdaderamente esté allí, que esa persona verdaderamente forme parte de la red de protección social. Y además de eso, al visitarlo le mostramos el proyecto, le explicamos las condiciones, le preguntamos si estaría interesado, les mostramos cuáles serían sus obligaciones como participantes del proyecto y ellos deciden exactamente si quieren ser participantes del proyecto o no. Además de eso, ellos tienen que definir ciertas condiciones acerca de sus intereses dentro de los 6 modelos agroforestales específicos. Además de eso, luego se hace un monitoreo específico con especialistas para ver si uno de estos 6 modelos verdaderamente le va a su finca, porque estamos hablando de una responsabilidad en la inversión. Y esto al final termina con acuerdos específicos y firmados con los participantes, con una base de datos muy enriquecida, con 144 preguntas de cada uno de los participantes, en donde sabemos perfectamente el perfil que cada uno de ellos tiene, cómo nosotros podemos monitorear sus avances dentro de su participación en Proeza y qué debemos hacer para aumentar las chances de que esta inversión sea sostenible a lo que al tiempo se refiere, ¿no? Creo que estoy contestando tu pregunta de una manera muy simplificada, pero hay una cantidad de filtros que son aplicados y que buscan generalmente la eficiencia, la transparencia, que las personas que necesiten verdaderamente se encuentren dentro del proyecto, porque si no sería una selección adversa. Tendríamos gente que no debería estar en el proyecto y no es eso lo que queremos.
Es fundamental la explicación de este lado del proceso, Andrés, porque ahí vemos la garantía que tienen ambas partes, tanto el participante como todo el equipo y todas las instituciones que están detrás de Proesa, y vemos que es viable y toda la eficiencia que podemos lograr en el corto plazo. Andrés, más que nada, por cuestiones de tiempo, hay varias preguntas que tengo que dejarlas en el tintero, pero queremos agradecerte por tu tiempo en esta tarde, desearte muchos éxitos y, como yo siempre digo, esperando que no sea la última entrevista. Muchísimas gracias, David. Cuando quieras, hay muchas, estamos hablando de 3 componentes en Proesa. Hoy estuvimos hablando un poquitito más del componente de la AFD que tiene que ver con financiamiento, ¿sí? Pero tenemos el componente 1 que son los 17.100, en el componente 2 son 24.000 hectáreas a ser financiadas, en el componente 3 tenemos justamente los mecanismos para asegurar la sostenibilidad del tiempo, porque recordemos que Proesa son 10 años, 5 años de trabajo específico con la FAO y los otros 5 años tienen que continuar este esfuerzo para ver los resultados así como están planeados. Excelente pantallazo, así es que esta premisa para siguientes entrevistas y seguir conociendo también los avances desde Proesa. Andrés, gracias por tu tiempo, un gran saludo. Muchísimas gracias, David, que tengas una excelente noche. Muchos saludos a todos. Excelente, 18:40, momento de hacer una brevísima pausa. Usted no se desprenda, que a la vuelta seguimos compartiendo mucho más aquí en Rotativo 5D. En un minuto te cuento todo lo que necesitas saber con el diario El Independiente. Rechazado por ahora. Mario Abdo Benítez, presidente de la República, vetó parcialmente el proyecto que establecía la eliminación de los intermediarios en los procesos de compras de combustible de Petropar. Operativo a ultranza continúa. Zuli Rolón, ministra de la Senat, afirmó que el operativo a ultranza continúa y se pueden dar aún varias novedades en torno al caso. Garrote para reducir la inseguridad. El microcentro de Asunción comienza a observarse como una tierra de nadie, con asaltos que forman parte del día a día de la zona. Ante un problema que requiere un trabajo interinstitucional y de las fuerzas públicas, Nenecho habla de garrote para los criminales. Para mantenerte conectado con todas nuestras noticias, seguinos en nuestras redes, @elindeppi en Twitter y @elindependientepi en Instagram. En un minuto te damos las principales noticias del diario El Independiente. Cerro Porteño se quiere consolidar en el Grupo G. Los dirigidos por Francisco Arce buscarán en la céntrica provincia de Santa Fe una victoria que los dejaría con un lugar prácticamente asegurado en la próxima instancia. Olimpia se quiere reivindicar. El equipo franjeado recibirá a Peñarol en un partido determinante para su futuro en la Copa Libertadores. El franjeado cayó 2-1 en su visita a Peñarol y empató sin goles el pasado jueves ante Colón. Esgrima paraguaya pisa